El pólipo, a diferencia del divertículo, es como una verruguita, ¿sí? Es como una verruga que crece en el interior del intestino y la verdad, Fabio, creo que esto nos da pie para hablar un poquitito de cáncer de colon realmente, porque Sí, el pólipo es la lesión precursora del cáncer de colon. Les voy a contar un poco por qué y cómo. El- la alfombra que tapiza el interior del intestino se llama mucosa, ¿sí? La mucosa está constituida por células, ¿sí? Y esas células cada 2 o 3 días se descaman, ¿sí? Y entonces son reemplazadas por células nuevas. Eso ocurre a lo largo de toda la vida. Para que esas células que se descaman puedan ser ocupadas por células nuevas, esas células nuevas tienen que duplicarse, es decir, a partir de una célula tienen que aparecer dos. Para que esa célula pueda duplicarse, lo que tiene que ocurrir adentro de esa célula es que esa célula duplique todo su material genético, es decir, su código genético, su ADN, a donde está toda la información para producir todas las funciones que tiene la célula, entre ellas reproducirse, duplicarse. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que la persona esté, digamos, constantemente, al cambiar las células y se esté duplicando el ADN constantemente, puedan haber riesgos de que se produzcan alteraciones en ese proceso de duplicación. Y eso se lo llama mutación. Cuando existe una mutación que afecta ese proceso, las células empiezan a reproducirse, a duplicarse de forma desordenada, de forma desorganizada, y ahí aparece el pólipo. Entonces, el pólipo se manifiesta como una verruguita en el interior de esta alfombra, de esta mucosa, que es la capa interna del tubo digestivo. Entonces, esto lo digo porque muchas veces la persona me pregunta, pero ¿por qué esto es genético? ¿No es genético? O sea, cuando hablamos de genético, en realidad, una cosa es hablar de que algo sea hereditario, es decir, que yo nazco con una predisposición para tenerlo, y otra cosa es hablar de algo genético. O sea, el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con lo genético, porque hay una alteración en los genes, pero que sea genético no necesariamente quiere decir que yo nazca con la predisposición a tenerlo. bien. De hecho, las personas que nacen con predisposición a tener cáncer, de colon hablando, no son más de entre 5 y 20% de la población. ¿Sí? Ahora si querés podemos ver un poquitito cuáles son los grupos de Sí, riesgo. me gustaría que comentes brevemente qué es el cáncer de colon. El cáncer de colon, como les contaba antes, es cuando un pólipo, después de todo este proceso que les expliqué, empieza como a desarrollarse, o casi diría más que a desarrollarse, a desdesarrollarse, como a involucionar, y empieza a invadir la pared del tubo digestivo, en este caso del colon. A veces, cuando el proceso es muy avanzado, lo que puede pasar es que, aparte de invadir la pared del tubo digestivo, ese cáncer pueda irse, migrar hacia distintas partes del cuerpo y ahí lo llamamos metástasis. Ok. La verdad que el cáncer de colon es un problema de salud pública. O sea, el ¿Qué, cáncer de colon qué, es... más o menos qué frecuencia tiene? Digamos, cuántos argentinos se diagnostican por año? ¿Tiene mortalidad? Mirá, en el mundo es la tercera causa, digamos, es el tercer cáncer más frecuente y es la segunda causa más frecuente de mortalidad por cáncer. En la Argentina se mueren 22 personas por día de cáncer de colon. Nosotros tenemos un país donde es bastante frecuente el cáncer de colon. Y la verdad es que, si me permitís, Fabio, la verdad que morirse de cáncer de colon a mí me parece una tragedia porque es totalmente prevenible. Porque como les contaba, todo este proceso que produce las mutaciones y esta que les explicaba que se llamaba secuencia adenoma-carcinoma, que es todo este proceso mediante el cual se genera este pólipo que va creciendo y va convirtiéndose en un cáncer, es un proceso que tarda de 10 a 15 años.
Con lo cual, si yo pudiera adelantarme, encontrar ese pólipo y extirparlo, podría prevenir el cáncer.